Buenas noches. Entonces, vamos a dar inicio a la segunda clase de Introducción a la Geología Planetaria. Espero que todas estén muy bien. Eh, la vez pasada quedamos en tectónica de placas y un poquito entender como todo lo que era la Tierra, ¿verdad? Ya hoy la idea es tal vez ver un poquito más sobre la historia del sistema solar y la Tierra, ¿verdad? Para entender un poquito y que empezar a comparar todo lo que es eh, todos estos cambios, ¿verdad? Y lo que podemos esperar en nuestro sistema solar y que pudo haber pasado también en otros planetas y otros sistemas o galaxias. Entonces, eso es como lo que vamos a ver y un poquito también de lo que hemos visto, más que todo de los planetas del sistema solar, que es como donde tenemos más información, para poder comparar lo que aprendimos la clase pasada con esto. Pero antes, tenemos de invitada a Natalia Rodríguez. Ella es geóloga, licenciada ya, y entonces, vamos a admitir. Entonces ella nos va a hablar un poquito también sobre lo que ha sido el papel de las mujeres en la geología y en las ciencias, ¿verdad? Aprovechando este espacio como para sacar dudas, para entender un poquito más pues claro, obviamente también posiblemente muchas es como, bueno, esta área está muy dominada eh, por hombres, qué dificultades hay, qué cosas buenas hay, cómo podemos sobrellevarlo. Entonces vamos a empezar la clase con Nati. Y también si tienen dudas o así, podemos aprovechar a preguntarle, a compartir y que sea algo como más de discusión y podamos sacarle provecho también a esto, ¿verdad? Entonces, si quieren, Nati, presentes. Bueno, hola, para mí es un placer estar aquí con ustedes y poder presentarles acerca de cómo es ser geóloga. Entonces, creo que podemos dar inicio a la presentación, ¿sí? Um, Me avisan si están viendo, por favor. Sí, ahí lo podemos ver. ¿Sí se ve? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, bueno, mi nombre es Natalia Rodríguez, como ya lo dijo Ale. Yo soy licenciada en geología y la verdad es que les vengo a contar acerca de la experiencia, no solo mía, sino de lo que logré investigar acerca de cómo fue ser mujer desde los años de 1862 hasta la actualidad y cómo se ha ido desarrollando tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Entonces, vamos a iniciar con las pioneras en las ciencias de la Tierra. Primero les quisiera comentar que vamos a hablar solo de cuatro de ellas, como para poder comentarles acerca de qué pasaba tanto a nivel de Estados Unidos, a nivel de Europa y a nivel latinoamericano con la geología y cómo la mujer se iba insertando y ganando espacio en esta ciencia. Entonces, primero tenemos a Flores Vasco, la cual nació en 1862 y los retos que tuvo como mujer al estudiar geología fueron que hubo una prohibición en el acceso a las bibliotecas por el simple hecho de ser mujer y además de eso tenía retos como que existían clases reservadas para hombres, las cuales ella evidentemente no podía cursar y a Flores Bascom se le conoce como una de las primeras mujeres que abre paso a la geología y al pensamiento femenino dentro de esta ciencia. Luego tenemos a Inge Lehmann, la cual va a estar centrada en 1888 y tuvo menos retos que Flores Bascom, ya que se estaba centrada en Alemania y a pesar de que la educación en esa época también era complicada para la mujer debido a su aspecto socioeconómico y a los estudios de sus papás, pudo tener una educación con un ambiente igualitario, lo que permitió que ella estudiara, en este caso, matemática primero y luego se decidiera por la rama de la geología. Uno de los retos que tuvo cuando enfrentó el ambiente laboral fue el trabajo en solitario dentro de esta carrera. Seguidamente tenemos en el ámbito latinoamericano a María Fernanda Campa, que va a estar ubicada en 1940 y los retos que tuvo fue mucho el ambiente comunista,
el cual generaba que existieran genocidios, que tuviera que luchar incluso su familia, y además de esto fue la primera mujer que estudia en México una carrera relacionada a las ciencias geológicas. Seguidamente, también podemos observar que en Latinoamérica la geología como tal no estaba tan avanzada y entonces ella tuvo que luchar incluso con el hecho de ser pionera en muchos estudios a nivel de México, ¿verdad? Seguidamente vamos a tener a Catherine de Sullivan, la cual va a tener menos retos asociados cuando inicia a estudiar geología. De hecho, ella desde un inicio quería estudiar esta carrera y consigue un doctorado con honores. Y además de esto, uno de los retos, una de las grandes curiosidades que ella genera es el cambio que da a nivel de la carrera en geología y cómo ella la desempeña a lo largo de sus años laborales y sus años de estudio dentro de geología. Ahora lo que vamos a ver es un poco acerca de cuáles fueron los éxitos profesionales que ellas tuvieron a pesar de retos asociados como los que vimos como en Flores Bascom, la cual no podía ni siquiera ir a bibliotecas y que tenía ciertos retos que no podía entrar a clases. Entonces, Flores Bascom, cuando ya decide hacer su doctorado, es la primera mujer que desecha estudios procedentes, o sea, estudios pasados que se habían realizado y decide proponer nuevas técnicas asociadas a una rama de la geología que es la petrografía, que se encarga más o menos de lo que es la clasificación de rocas y minerales. Asimismo, agarra un montón de bases de datos de rocas y minerales, los cambia, los define y debido a todo este éxito y a todo este camino que ella empezó a desarrollar en el estudio de las rocas y minerales y una definición nueva, se le decide designar como la segunda mujer miembro de el Geological Society, perdón, of America. Y además es una de las primeras mujeres que o sea, lideró equipos de estudios en depósitos hidrotermales, siendo una mujer que lideraba tanto en campo como en los proyectos. Y esto debido a todos los estudios y todas las definiciones que empezó a realizar en lo que es el aspecto de las rocas y los minerales. Seguidamente tenemos a Inge Lehmann, que como especialista o como bachiller en matemática en su momento, inicia a estudiar en uno de los trabajos más definidos para las mujeres, como fue la oficinista de seguros, pero se inició a abrir camino en lo que fue la observación de ondas sísmicas. Ella le interesó este mundo y debido a su interés consiguió un trabajo en lo que es Dinamarca y Groenlandia e instaló los primeros observatorios sismológicos en esos países. Luego de esto se especializa totalmente en sismología e inicia su trabajo en solitario. El trabajo en solitario le permite, la pusieron en un trabajo un poco diferente, ya que a ella la colocaron como como la que permitía que los equipos de sismología estuvieran de una manera correcta e instalados de manera correcta. Entonces esa era su ocupación, pero debido al interés que ella tenía en la parte de las ondas, inicia a estudiar, inicia a desarrollar una función investigativa por sí sola, en la cual logra determinar un límite entre lo que es el núcleo externo y el núcleo interno de la Tierra, como lo podemos ver en esta imagen de acá. Entonces, al final se le define como una pionera y una de las grandes exponentes de lo que es el estudio del manto terrestre, porque ella misma se fue abriendo ese paso y esa parte de ser investigativa en este tipo de rama debido al interés que tuvo en las ondas. Seguidamente tenemos a María Fernanda Campa, que siempre me gusta poder comentar que al ser latinoamericana tenía otros retos asociados, ¿verdad? Entonces ella es la primera mujer que estudia en este caso lo que es la ingeniería geológica en México, siendo la primera graduada en esta carrera. Asimismo, participa en fundación del Instituto del Petróleo y es una de las primeras mujeres que trabaja en la exploración de yacimientos de petróleo en Pemex, que es una empresa asociada al petróleo en México específicamente, y termina siendo profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pero lo interesante acá es que ella termina siendo profesora debido a que crea su propia materia.
dentro de México. Y eso tiene que ver con toda la lucha que ella hizo desde el primer momento que inició a estudiar ingeniería geológica en este país. Asimismo, ya cuando terminó y terminó sus estudios y sus investigaciones, en México sucede un sismo y termina liderando investigaciones de cartografía sísmica, avanzando muchísimo los estudios geológicos dentro de México. Seguidamente tenemos a Catherine de Sullivan, ya para 1951, la cual tenía mayores posibilidades porque desde el inicio ya no era tan complicado el estudio de la geología, ya las mujeres podían desempeñarse de una manera totalmente diferente y podían soñar con otros tipos de cosas, como por ejemplo estudiar el océano, estudiar incluso la parte cósmica, y esto es lo que inicia a hacer Catherine de Sullivan. Entonces, es una geóloga y astronauta de la NASA que que se embarcó en el transbordador espacial Challenger para vivir su primera misión espacial. Y de hecho se le reconoce por ser la primera mujer en realizar un EVA, que básicamente en palabras sencillas es caminar por 3 horas en el espacio. Y termina siendo un total de 532 horas en toda la parte investigativa y también en la parte de ir al espacio. Entonces, lo importante acá es destacar que Catherine de Sullivan ya para... Sí, Melanie. Hola. Eh, Hola. Perdón, es que yo creo que se me abrió el micrófono. Una Ah, disculpa. tranquila, tranquila, tranquila. Bueno, entonces, lo importante acá es destacar que Catherine de Sullivan tuvo menores retos, pero sí asumió como el liderazgo y las ganas de entrar a esta otra parte y mezclar lo que es la geología con la parte un poco más cósmica o bien con ir al espacio. Entonces, en este caso, ella se fue abriendo espacio, es como retórico, se fue abriendo espacio para ir al espacio. Entonces, Catherine de Sullivan cambió totalmente el paradigma en este caso e incluso aún en el 2020 logra otro hito súper importante que fue convertirse en la primera mujer en llegar al punto más profundo en la Tierra, que fue un total de 11.000 metros lo que descendió. Entonces tuvo dos ejes principales, que fue estudiar la parte oceánica y la parte pues más cósmica, y en esos dos ejes que ella decidió estudiar, se abrió las puertas para lograr hitos como la primera mujer que logra pues cosas como por ejemplo caminar en el espacio o bien llegar al punto más profundo del océano. Seguidamente, ya entrando como a la parte de Costa Rica, lo primero que les voy a mostrar es cómo se muestra a nivel de la Escuela de Geología, que es donde se puede estudiar esta carrera, las mujeres y su avance y demás. Entonces, lo primero que vamos a ver es un poco de la estadística de cómo están distribuidas las investigadoras en esta escuela. Entonces, vamos a ver que en la Escuela de Geología vamos a tener una distribución positiva, en el cual vamos a tener 11 mujeres que están investigando de un total de 29 personas investigadoras. Pero cuando encontramos y vemos quiénes son los que investigan más, vamos a ver que las mujeres, que hay bastantes mujeres, en este caso vamos a observar 6 mujeres que tienen investigaciones importantes en un rango desde el 2018 al 2022, lo cual quiere decir que para esta época posiblemente vamos a tener un aumento o tenemos realmente un aumento de la cantidad de mujeres que están estudiando esta carrera y además que se han dado paso a partes investigativas y no solo investigativas, también en la parte de el trabajo fuera de una zona investigativa. Entonces, la evolución en Costa Rica, aquí lo que les voy a decir como brevemente es ciertas noticias que encontré, en este caso del 2017, en la cual se dice que la geología tradicionalmente se ha desempeñado mucho por hombres y es una creencia que podemos observar ha existido desde 1862, pero como hay muchas mujeres que han incursionado en esta disciplina y han roto totalmente barreras, abrieron pues el camino para que otras mujeres llegáramos y estudiáramos esta carrera e incluso cambiáramos los paradigmas y lográramos ser respetadas por el hecho de estar estudiando esta carrera, ser investigadoras y estar haciendo las cosas bien.
Entonces, en la actualidad vamos a tener que más mujeres optan por estudiar esta carrera y tienen más posibilidades para desempeñarse en diferentes estudios, ya sean investigativos o de la rama que quieran. Entonces, ciertas evidencias que se encuentran de esto es que en la actualidad, por ejemplo, solo en la parte de la escuela hay un 50% de mujeres presentes, tanto como investigadoras, como estudiantes y como personal dentro de esta escuela. Y además, los puestos de la toma de decisiones han ido en aumento para las mujeres. Ejemplos de esto es que la dirección de la escuela actualmente está dada para una mujer, la dirección de la Red Sismológica Nacional también está dada para una mujer, la dirección del MINAE, que tiene que ver con con un ministerio, también ha sido pues una mujer ha sido como gerente de esta parte y seguidamente también en la dirección de la IA en proyectos hay mujeres líderes en esta parte, siendo geólogas y abriendo camino para nosotras para llegar a este tipo de puestos. Seguidamente, quiero que conozcan algunas investigadoras y ciertos datos importantes que nos han dado ellas y nos han permitido incluso poder ver y poder decir, mira, como mujeres tenemos muchas cosas que hacer a nivel de geología. Entonces, vamos a empezar con Teresita Aguilar, la cual es la primera mujer graduada en Costa Rica en geología y fue la primera directora de la Escuela Centroamericana de Geología. Ella básicamente fue pionera y se abrió mucho camino en lo que es la parte del desempeño de la mujer en geología. Incluso uno de los datos interesantes que ella dice es como cuando entró a la carrera, evidentemente los profesores le dijeron, bueno, aquí vas a tener la posibilidad de encontrar marido, pero definitivamente el contexto era totalmente diferente y ella lo que quería era estudiar pues geología, desempeñarse como paleontóloga en este caso y lo logró con honores, siendo como pueden ver la primera mujer graduada y la primera mujer directora de la unidad, que ser directora de la unidad quiere decir que usted va a estar al mando de su personal y además de estar al mando de su personal, usted puede desarrollar ciertos proyectos en los cuales usted tenga un enfoque de desarrollo. Entonces, eso es bastante importante. Seguidamente vamos a tener a la segunda mujer que es directora de la Escuela Centroamericana de Geología, que sería Guaria Cárdenas. Y ella se dedicó, bueno, hizo un postdoctorado y su enfoque se asocia a un estudio de polen, pero también es importante determinar que es una de las primeras mujeres o bien una de las geólogas que ha permitido ver un poco la geología desde un punto de vista multidisciplinario. ¿Con qué me refiero a esto? Con que la geología puede llegar y hacer estudios con la antropología, con la física, con la química, con la ingeniería. Entonces ella ha desarrollado su enfoque desde ese punto de vista y es importante también determinar que ha logrado ser líder incluso en aspectos de estudios de cambio climático, lo cual es importante porque actualmente pues vivimos como un auge en este tipo de estudios y ella ha permitido como que la geología se meta en esa parte. Entonces ha sido pionera en este tipo de estudios. Seguidamente vamos a tener a María Isabel Sandoval, la cual también es doctora de la escuela y ha participado en campañas de recolección de sedimentos de fondo oceánico, yendo en un barco yendo en un barco y también trayendo muestras de este sedimento, estudiándolas y demás. Seguidamente tenemos a la doctora María Pilar Madrigal, la cual recibe un sello de excelencia por parte de la Unión Europea debido al proyecto que está desempeñando en el manto y actualmente está cursando un postdoctorado. De hecho, una de las entrevistas que le realizan a ella es que ella quiere ser ejemplo para las otras mujeres para poder determinar que nosotras podemos optar por ese tipo de becas, podemos irnos del país, podemos seguir estudiando y podemos tener premios más allá de lo que los límites de la sociedad nos han denotado o desarrollado. Seguidamente tenemos a la doctora María Cristina, la cual trabajó en sismología en el ICE y asumió la dirección de la Red Sismológica Nacional en el 2021. Y tenemos a la doctora Ivonne Araya, que obtuvo una graduación magna cum laude, eso está en alemán, discúlpenme porque no sé hablar alemán,
y en este caso ella obtuvo honores debido a los estudios y que realizó y además de eso está siendo pionera o por las propuestas que hace en sus investigaciones, que en este caso está proponiendo un cambio de los límites de placa para Costa Rica, que eso es muy importante porque entonces podemos ver que como mujeres también tenemos el derecho y podemos proponer este tipo de estudios. Seguidamente vamos a ver un poco de los retos asumidos que han tenido estas investigadoras. Primero vamos a ver uno de los extractos en los cuales se dice que a la geología siempre se la ha visto como una disciplina de hombres. Y esto está relacionado a que en la carrera uno tiene que salir al mundo, ir al campo, hacer giras, incluso tener puestos de mando hacia otros hombres. Entonces, definitivamente es una carrera que a la mujer la pone en un rol o la desempeña en un rol que no estaba asociado a la conceptualización de lo que normalmente se decía del ámbito de la mujer. ¿Por qué? Porque en un tiempo la mujer estaba definida como que solamente podía estar en familia. Pero ahora se ha cambiado todo este paradigma y se ha acercado a que la carrera como tal de geología también puede tener mujeres y las mujeres pueden salir al mundo, pueden ir al campo, pueden hacer giras y además de esto pueden tener familia. Seguidamente vamos a ver otro de los extractos que lo dice Iliana Bocchini, que es otra geóloga, que ella comenta que abrirse paso como sismóloga ha sido complicado. ¿Por qué? Porque ella consiguió un respeto de sus colegas varones por realizar una licenciatura en 1989, donde habla de la ocurrencia de terremotos en la región del Caribe. Entonces, aquí lo que quiero comentarles es que esto es uno de los retos, creo que más grandes que tuvieron estas geólogas, que al final se les tomaba en cuenta o se les daba una razón de ser cuando conseguían algún tipo de éxito como una licenciatura o un doctorado. Pero esto ha ido cambiando satisfactoriamente por dicha, en el cual ya ahora no se nos toma en cuenta hasta el punto en el que tenemos algún título o que hicimos algo impresionante, sino que se nos toma en cuenta por el hecho de estar haciendo bien las cosas y por el hecho de incluso estar estudiando y haciendo las cosas bien y tratando de desarrollarnos en esta ciencia. Seguidamente vamos a ver uno de los retos que dice una estudiante que me pareció excelente, es que dirigir una cuadrilla de hombres en una perforación geológica fue muy complicado y esto creo que incluso yo lo puedo decir desde mi experiencia. Cuando llegamos a trabajar y tenemos que dirigir a una cuadrilla de hombres, notamos que no nos prestan atención. Entonces creo que eso es uno de los retos que tenemos como mujeres dentro de la geología y cuando desempeñamos esta carrera, porque muchas veces sigue existiendo como ese roce de una mujer no puede estar al mando. Entonces esto es como uno de los retos que vamos a tener. Y por otro lado, también se ha señalado, las antecesoras relatan que muchas veces era bien recibido una mujer en campamentos para que se empeñara tareas asignadas para mujeres. Esto quiere decir como que vaya a la cocina y demás. Pero como vimos, todas estas geólogas han cambiado ese paradigma y cuando hacen giras de campo o demás, ya se les ve como investigadoras y no se les ve como la que va a ir a ayudarnos a hacer las cosas del campamento. Y ahora vamos a ver los cambios de ese enfoque de los problemas que tenemos o los retos a cómo ha ido cambiando con el tiempo. Entonces, lo que se dice es que no hay que tener miedo. Al ser mujer no hay que tener miedo de estudiar una ciencia. Y cuando se piensa en geología, hay que verlo desde un punto de vista como que la geología va a tener un pensamiento de mujeres. Sí se ha asociado que todo el tiempo, o sea, se ha asociado desde muchos años que la geología está presente o que fue desarrollada por hombres, pero ahora nosotras podemos incluir nuestro pensamiento dentro de esta ciencia y podemos hacer diferentes investigaciones que por sí solas nos hagan ser merecedoras de premios, como lo que hemos observado tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Seguidamente vamos a poder ver que hay que pensar que no tenemos límites y que somos capaces de hacer cualquier cosa, incluso el simple hecho de liderar una cuadrilla, que va a ser complicado, tal vez sí, pero podemos hacerlo. Y no tiene que ver nada con que seamos mujeres, de que lo hagamos mal. Eso es algo que se ha incentivado, o sea, esto como una creencia, pero conforme el carácter se inicia a forjar, todos estos límites creados se van quitando.
Además de esto, podemos observar que con los doctorados y los estudios y demás que han hecho las investigadoras, existe una inspiración hacia las mujeres para poder, es primero, estudiar esta carrera y segundo, poder salir al mercado laboral, ya sea como investigadoras o en otras áreas específicas de la geología y poder participar, competir, hacer las cosas bien y que se nos tome en cuenta por las cosas que hacemos. Y seguidamente, también es importante comentarles que un científico en la sociedad tiene como en el imaginario colectivo, tiene cierto estatus. Entonces, si como mujeres iniciamos a visualizar lo que estamos haciendo en la geología, toda toda la sociedad se va a ir permeando de que la geología no es solo de hombres, sino que la geología también incluye mujeres y que las mujeres también hacen cosas diferentes que permiten que esta ciencia avance. Ahora bien, voy a entrar como un espacio de discusión y preguntas que me gustaría que me preguntaran algunas dudas que tengan de cómo es la geología, para mí, cómo fue mi carrera, cómo fue incluso desarrollar proyectos y demás. Entonces, para guiarlas, voy a hacerme una autopregunta, la cual sería mi experiencia estudiando geología. Siento que cuando yo entré a geología, que fue en el 2016, las cosas habían cambiado a nivel de que solo era una carrera de hombres. Yo sí quería estudiar geología cuando ingresé y nunca tuve una experiencia que se me menospreciara por ser mujer. Evidentemente sí veía que existían diferencias, pero a nivel de cuántos hombres estudiaban la carrera o cuántos hombres líderes veía, pero con el tiempo, cuando me fui acercando a las profesoras, cuando fui viendo toda la cantidad de estudios que se podían hacer, me di cuenta que no solo existían investigaciones o pioneros hombres dentro de geología, sino que habían también mujeres, pero desarrolladas en otras áreas y mucho más específicas. También me di cuenta que incluso nosotras tenemos una percepción diferente y podemos aportar muchísimo a toda la parte científica dentro de geología. Seguidamente, otras autopreguntas que me hice fue qué retos asumimos las mujeres que deseamos estudiar alguna ciencia, porque creo que es en cualquiera y en específico. Si me preguntan a mí qué retos vamos a tener como geólogas, siento que los límites que nos generamos como mujeres, muchas veces pensamos, uy, sí, es que esta carrera está muy asociada a los hombres o tenemos que trabajar con muchos hombres, pero no hay nada de malo en eso. O sea, también podemos ser líderes a pesar de que seamos líderes de otros hombres. Entonces creo que es importante quitarnos esos límites y ver que si la carrera está cambiando y hasta cierto punto tenemos más de un 50% de mujeres que están estudiando la carrera y que están haciendo asombrosos estudios dentro tanto de la carrera como en la parte profesional, creo que vamos a tener un auge importante y que no se nos toma en cuenta, no es que se va a tomar en cuenta si usted es hombre o mujer, sino que ahora se nos toma como, ok, las mujeres también son buenas geólogas y las mujeres también pueden hacer trabajo de campo y lo pueden hacer bien. Entonces creo que el reto principal es quitarnos los límites que se han creado acerca de la mujer en la ciencia. Y seguidamente, ¿cómo pueden los hombres apoyarnos en el ámbito de las ciencias? Que quisiera que aquí Ale me ayude. No sé si tendrá alguna idea de cómo pueden los hombres ayudarnos en esta parte. Y yo ya me quedé pensando. Pues sí, creo que hasta cierto punto es muy difícil, ¿verdad? Como el hecho de, más que todo, lidiar con la mentalidad antigua de muchos de la academia. Sin embargo, de ahí creo que siempre es bueno nada más alentar la parte del interés. Para mí es muy bueno como cuando eh, alguien llega y muestra interés, ¿verdad? Y tal vez hasta ver qué dudas o qué retos hay detrás, ¿verdad? Entonces, y más que todo como desde la parte de profesor o docente, sí me gusta mucho como decir, bueno, entonces, ¿qué cree que es lo que la está limitando a llegar acá? Y ver cómo se puede hacer para hacer como darle hacer un crecimiento exponencial a esto. Y también, a veces, muchas veces lo que me gusta es como que, bueno, también puedes buscar y guiar como con otras mujeres, ¿verdad? Porque a veces es muy feo, yo les puedo decir cosas, pero otra cosa es lo que de verdad ha vivido alguien, ¿verdad? Entonces también guiarla como por ejemplo ciertas personas que han trabajado, que han pasado por ciertas cosas de la escuela, por ejemplo. Entonces también uno puede ser una buena guía para que busque personas. Entonces, de ahí hay demasiadas cosas que mejorar, claramente, pero sí hay muchas cosas, otras cosas que también es como, bueno, ¿cómo hago para poder apoyar?
estas iniciativas y cada vez ver más, ¿verdad? Mujeres en Total. la ciencia. Y nada más anotando esto también, bueno, pues sí se ha visto un incremento en, más que todo ahorita yo creo que en las estudiantes de geología hay bastante y a veces hay grupos que hasta las mujeres superan a la cantidad de hombres. Entonces me parece muy chiva como poder ver este cambio ahora tan poquitos años, que ya estén apoderándose de esto y ver iniciativas como estas en que también puedan tener experiencias para crecer y ir luchando por, por estar metidas en la ciencia, que es algo chidísimo. Claro, sí, No claro. sé. Pues, de hecho, desde mi experiencia, Ujú, les voy a contar dos experiencias, la cual fue cuando generé un proyecto, mi proyecto de graduación, donde saqué la licenciatura, en el cual trabajé, incluso fui a campo con hombres y en todo momento yo fui la líder del proyecto. Entonces, creo que eso fue muy importante, como que los profesores e incluso personas que no conocía me permitieran que yo liderara. Eso fue muy importante y creo que ahí va el apoyo del hombre a la mujer. O sea, cómo permiten que una mujer sea líder del proyecto. Sí, te doy ayuda y todo, pero también confío en vos. Eso es como muy, muy importante a la hora de cómo podría ayudar el otro género a la mujer. Y como les explicaba, quitarse los límites, porque mucho de lo que tenemos cuando entramos a una carrera de ciencia es como, uy, qué miedo, tal vez si yo digo esto está mal, pero es mejor decirlo y que nos digan, mira, no estás tan bien, pero podrías aportar en esto. Pero siempre es mejor como decir las cosas y hacer las cosas y no quedarnos como con ninguna duda, definitivamente. Y en el ámbito laboral, también he tenido mucho apoyo. Trabajo con dos hombres y los dos me han permitido literal todo. O sea, me han permitido dar ideas, me han permitido desarrollar proyectos, desarrollar investigaciones. Entonces, eso me ha generado a mí una confianza dentro del ámbito laboral y el ámbito laboral tanto fuera de la academia como en la academia para yo poder decir, ok, no importa si trabajo con alguien que tal vez tenga un pensamiento diferente, creo que entre los dos podemos cambiarlo y yo puedo demostrar que estoy hecha para hacer las cosas bien. Entonces creo que a eso va el hombre, cómo nos puede apoyar, bueno, dejándonos también ser líder de cosas, dejándonos también dar nuestro aporte, dejándonos, o sea, tener una comunicación efectiva entre el hombre y la mujer para poder desarrollar las cosas bien dentro de geología. Entonces creo que eso es como uno de los aportes o cómo yo veo que el hombre me ha apoyado y cómo me gusta que me apoye a la hora de estar trabajando en este ámbito de las ciencias. Entonces no sé si alguien tenía como alguna curiosidad o quería comentar algo más, porque este sería como un mini espacio de discusión que podrían tener. correcto. Sí, aquí hay muchachas que están en diferentes carreras también. Y si no me equivoco, había un par que estaba también como pensando en qué querer estudiar. Entonces también nos pueden compartir algo como de lo que han vivido o qué piensan o puede ser algo nada más ahí como de este tema. Sí, Y bueno, si no continuamos con la parte de geología planetaria. Ya era esto, ¿verdad? sí, ¿O sí, faltaba algo sí. más? Ah, perfecto. No, ya estamos, estamos. Muchas gracias, Nati. Mucho Em, gusto. creo que sí vale la pena aprovechar estos momentos para, para ver toda la presencia y investigación que se está haciendo, ¿verdad? En diferentes cosas y como las mujeres también lideran y apoyan estos proyectos, que hay proyectos gigantes que se están haciendo, ¿verdad? Gracias a las mujeres en esta materia, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a ver qué tanto chance nos da de dar la clase en cuanto a cuánto tema abarcar y si no puede que más bien hagamos un videito aparte para que no quedemos todos agotados de, de estar tanto rato y más en una noche, ¿verdad? Entonces vamos a ver una pequeña introducción, hacemos una breve pausa y continuamos, ¿verdad? Eh,
ya vimos como un acercamiento entonces a lo de la geología de la Tierra y ahora lo que nos había quedado ver algunas cosas es como las relevancias o de la geología planetaria, ¿verdad? Comparación de los procesos de la Tierra y extraterrestres. Y vamos a ver también la historia de la evolución de la geología planetaria un poquito. Entonces, este tema va a ser un poco rápido, ¿verdad? Porque hay cosas un poco técnicas, pero voy a tratar de explicarlos como más, como más rápido y que sea como más entendible. Ya si quieren especificar más o si conocen más del tema, que también posiblemente varias hayan visto, entonces también pueden hacer preguntas, ¿verdad? Y si ya es muy, muy profundo y no sé, prometo buscarlo. Eh, entonces, aquí vamos a empezar con algo que es entender el tiempo geológico, ¿verdad? Que si no me equivoco, la vez pasada lo tocamos un poquito, y es pensar que, por ejemplo, el sistema solar y el Big Bang se creó hace 13.77 mil millones de años. O sea, imagín, no sé, uno casi que hasta para escribir este número se le hace difícil porque es demasiado grande, demasiado tiempo, ¿verdad? En ese momento, pues la escala es súper diferente a lo que pensamos en una vida humana, porque normalmente son 80 o tal vez uno piensa hasta 100 años, ¿verdad? Pero a veces uno dice, ah, mira, qué linda roca, son, no sé, tiene apenas 10 millones de años y eso para nosotros es súper joven, ¿verdad? En el término geológico. Entonces también es algo que hay que tener en percepción, ¿verdad? Que a veces cuesta un poquito, ¿verdad? El idealizar esto, pero al fin y al cabo es importante tenerlo. También en las cosas planetarias, como a veces le dicen, bueno, eso está a 5 años luz, pero eso es un montón de tiempo, ¿verdad? También. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la teoría del Big Bang. Esto se creó o empezó hace 13.77 mil millones de años. Eh, Como siempre, hay teorías muy chivas y muy lindas sobre cómo los cielos eran eternos, estáticos, ¿verdad? A mí siempre me gusta la parte en que una civilización indígena pensaba de que más bien el cielo era que una capa se ponía encima y la capa tenía huequitos, entonces los huequitos que tenían el- la tela que cubría para que la gente durmiera eran las estrellas. Entonces que la tela se movía encima, ¿verdad? Y los huequitos eran las estrellas que también se iban moviendo. Ya después pudieron explicar que no. Después apareció Edwin Hubble, ¿verdad? Y empezó a descubrir un poco más sobre las galaxias y cómo se van alejando de la Tierra. Y esto también nos dio una idea de cómo el universo está expandiendo. Entonces, el tiempo geológico, ¿verdad? Vamos a tener aquí algunas cositas de, de cómo pasamos de 14 billones de años a 5 billones de años solo para que empezara a existir la Tierra. Después aparecieron algunas bacterias y hasta acá empezamos a aparecer nosotros. Bueno, digamos que tal vez acá, pero no de la forma en la que nos vemos. Entonces el tiempo geológico es gigante, ¿verdad? Y entre esto también podemos ver muchas cosas y podemos ir pensando cómo es que vamos evolucionando y no somos nada más que aparecimos, pum, de la nada, sino que cada cosa lleva mucho tiempo, ¿verdad? Eh, bueno, ahorita lo explicaré esto con más detalle como de, de la evolución. Sin embargo, vean lo poquito que es el tiempo que hemos tenido los humanos en la Tierra. Muchas cosas del sistema solar. Ok, primero esto. ¿Cómo sabemos esto? ¿Verdad? ¿Quién se lo inventó? ¿Cómo podemos explicar algunas cosas? O si alguien llega y nos dice, no, jamás, este planeta o este sistema solar lleva 1000 años apenas. Entonces, varias evidencias que se han ido encontrando, ¿verdad? Como lo que es el Cosmic Microwave Background, que no sé si alguien sabe qué es, pero básicamente es cuando se tenían teles de estos antiguos y usted lo encendía y sonaba y se veía como ese ruido en el tele, ¿verdad? Mucha gente cuando se empezaron a hacer las radios y a usar más señales para comunicarse, decían, pero es que, ¿qué es esto? ¿A dónde estamos haciendo o teniendo el error de que nos está llegando una intermitencia en el sonido, en la señal? Y se dieron cuenta que este es
un ruido, ¿verdad? Que hay en el fondo que se trata de esta misma explosión que fue el Big Bang. Entonces se va reconociendo y se va viendo, ¿verdad? Que ahí hay algo como intermitente y que se va a seguir moviendo porque es como ver una explosión en cámara lenta, todavía estamos expandiéndonos, ¿verdad? ¿Qué más podemos saber de eso? Bueno, más químicamente, la abundancia de elementos ligeros en el universo, las composiciones de varios sectores o varias cosas, planetas, son de elementos ligeros, ¿verdad? Eso también puede explicarse mucho más de algo primitivo que explotó, ¿verdad? De igual, de composición, bueno, cosas más químicas ahí específicas, y también la ley de Hubble, que es el corrimiento al rojo, que para entender un poquito mejor esto, podemos ver como el efecto de Doppler, que es como, no sé si han visto Big Bang Theory, cuando Sheldon se disfraza del efecto Doppler y entonces se ven unas líneas que se acercan y otro lado se alejan. Eso es como pensar en una ambulancia o un carro cuando va pasando muy rápido, ¿verdad? Y uno puede saber, sin siquiera verlo, cómo va el sonido lejos y poco a poco se va acercando. Entonces, vamos a tener un sonido o unas señales de ondas más cercanas cuando el objeto se está acercando a uno y más lejanas cuando el objeto se va alargando, ¿verdad? Porque vamos teniendo una diferencia en ese tiempo de llegada. Lo mismo sucede con las ondas de luz o las ondas sísmicas y en este caso lo que vamos a ver es la ley de corrimiento de Hubble. Entonces, se hicieron diferentes mediciones y se empezó a ver que en ciertos sectores del universo hay señal de corrimiento al rojo, que el rojo es una señal de onda un poquito más lejana. Entonces, se empezó a ver, por ejemplo, con esta imagen, que la Tierra se está separando de, a ver, la Tierra se está separando de ciertos, ahí está, la Tierra se está separando en en ciertas zonas a ciertas galaxias y en otras se puede ver cómo se va acercando a otros elementos que tal vez están, ¿verdad?, agrupados. Pero en su mayoría se está hablando de que todo el sistema, bueno, todo el universo se está expandiendo porque estamos hablando de la teoría también del Big Bang. Entonces esto ayuda mucho a explicar de que se expandió o que sigue expandiéndose poco a poco, ¿verdad? Entonces se explica más o menos si esto es una transición de tiempo que en un momento hubo algo muy, muy concentrado que fue explotando. Hubo un tiempo de oscuridad y después se va expandiendo poco a poco, poco a poco, hasta lo que tenemos hoy, ¿verdad? Ya después de esta explosión grande, se empezaron a formar galaxias, como hace 13.000 millones de años, y nació la Vía Láctea, ¿verdad? La Milky Way. Y ya lo que es el sistema solar se empieza a ver como un poquito más como sistema solar, como hace 5.000 millones de años. O sea, le tomó bastante tiempo. Eh, Se empieza a comprender últimamente, ya con más modelos, ¿verdad? Que la naturaleza del sistema solar es a partir de una nebulosa primitiva, ¿verdad? Como que poco a poco se fue separando a partir de como un puño grande de material, que aquí tengo una imagen. Entonces, en sus inicios, era como una bola grande de material, ¿verdad? De diferentes concentraciones que por efectos de gravedad y y características físicas, ¿verdad? Eh, por la gravedad empezó a girar y se fue separando y en el centro se empezaron a agrupar ciertos elementos que son más atractivos unos a otros, entonces, y por densidades también, obviamente. Entonces, cuando empiezan a girar, empieza a ver esta separación entre los elementos que son más densos y más característicos, como por ejemplo los que tiene el Sol, ¿verdad? Y se van separando otros elementos a lo largo, ¿verdad? Esto obviamente se tomó mucho tiempo, hasta que entre ellos empiezan a chocar, empiezan a unirse ciertos bloques con otros y empiezan a haber un montón de caos hasta que empiezas a aplanarse, ¿verdad? Porque al estar rotando empieza a haber una separación de estos materiales y podría llegar a ser lo que tiene como hasta el día de hoy, como un sistema solar ya bien definido, ¿verdad? Con ciertos planetas. Igual aquí hay un montón de otros planetas y asteroides en diferentes sectores, ¿verdad? Entonces también eso nos da un indicio de cómo pudo haber llegado. Eh,
Y aquí había un videito que también explica que se los puedo pasar después. Entonces, ahora sí, tendríamos muy generalmente, así, muy rápido, el orden del sistema solar, ¿verdad? Ya pensando. Y podemos ver, eh, si pensamos en que este disco empezó a moverse y que la densidad eh, tenía las cosas más pesadas en el centro, porque tenemos un planeta tan grande como Júpiter ahí, ¿verdad? En el medio de todos. No sé si alguna sabe. Bueno, ahorita vamos a ver un poquito más las razones de esto. Es más que todo por la densidad de los planetas y ahí vamos a ver un poquito más los nombres. ¿Verdad? Los primeros tres planetas tienen una densidad bastante similar, ¿verdad? Porque son planetas principalmente de roca. Eh, ¿Verdad? Su composición es similar, entonces estos cuatro son como los que quedan más cercanos al Sol. Hay otras características de la órbita y todo que también hacen que estén más cercanos o no, pero eso lo principal va a ser que son planetas rocosos. Y estos otros es que su composición es más variable y ahorita vamos a explicar un poco el tipo de planetas que serían, ¿verdad? Pero a grandes rasgos se puede ver que estos primeros cuatro planetas son de densidades mayores. Entonces, con lo que es la formación de la Tierra, hay muchas cosas que también, ¿verdad? Hay que analizar. Y es que en algún momento la Tierra simplemente era una bola como la de este fondo, en que era algo lleno de lava y materiales ardientes. Habían colisiones repetidas, ¿verdad? De un montón de bloques, porque hay que pensar que estamos como en este plato de un montón de polvos estelares, cometas, todo. Entonces, ya cuando se fueron agrupando, se formó Mercurio, Venus, Tierra, ¿verdad? Em, y algunas piezas como rocosas metálicas más grandes fueron las que ya les empezamos a llamar planetas. Eh, Hace 4.500 millones de años, ¿verdad? El material se acreciona, hay más impactos, hay una desintegración radioactiva y empezó a aumentar la temperatura. Se empezó a derretir lo que fue el níquel y el hierro, que justamente esto era lo que hablábamos de que es la composición principal del núcleo terrestre. Y se empezaron a acumular en el centro del planeta. Entonces esto empezó a provocar un cambio químico en lo que es principalmente el centro de la Tierra. Se empieza a ver una diferenciación química, se empiezan a separar ciertos elementos, ¿verdad? Y entonces, como ciertos elementos más ricos en oxígeno, aluminio y sílice. Después de esto, empezaron a escapar ciertos gases y se empieza a formar una atmósfera primitiva y se da una diferenciación química, ¿verdad? En corteza, manto y núcleo. Ahorita lo vemos tal vez con una escala rápida. La corteza primitiva, ¿verdad? Que es la capita pequeña que está a donde estamos nosotros, que está en las placas tectónicas, se empezó a erosionar y se empezó a tener como una acción de regeneración, llamémosla así, y se empezó a formar lo que es la corteza continental como hace 4.000 millones de años, ¿verdad? Vamos a ver si me carga el video y si no, bueno, no cargo todo, entonces, a ver. Algo que también es muy interesante es que lo que uno ve a veces, tal vez en los colegios, es como, ok, África calzaba con lo que es Suramérica, ¿verdad? Que parece que tienen una forma en el que eran como un rompecabezas. Pero se han hecho reconstrucciones desde hace 470 millones de años, en el que se ha visto cómo eran las rocas, en qué momento pudieron haber estado, y se logran hacer partes de reconstrucciones así como estas que estamos viendo en el video. Eh, ¿Cómo se hace esto? Pues viendo las zonas de colisión, correlación de fósiles, pensando en el movimiento que tuvo que haber tenido ciertas rocas o no. Algunas cosas también uno dice, wow, no sé cómo se hicieron para pensar eso, pero muchos de estos cada vez tiran teorías y ya poco a poco ciertos
ciertas investigaciones dicen, sí, claro, totalmente tiene sentido, o más bien se las traen abajo, ¿verdad? Pero al fin y al cabo lo importante es tirar estas teorías para ver cómo se va moviendo, ¿verdad? Y digamos, ahí estamos en la época jurásica. En la época jurásica ni siquiera era una tierra parecida ordenada como a lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Entonces los dinosaurios vivían en una zona totalmente no reconocible comparado como estamos ahorita. Y ya hace 50 millones de años ya se empieza a ver una zona muy parecida. Ahí ni siquiera estaba Costa Rica, si pueden ver. Hasta que ya empieza el Mioceno. Y en el Mioceno, si vemos con cuidado, ya se empieza a completar una parte que era como Costa Rica. Ya después estamos en el Plioceno. Vieron que de un pronto a otro también existió una glaciación. Ahí se quita el blanco, ¿verdad? Empieza a derretirse mucho lo que es la nieve y empieza a subir hacia los polos y ahora ya estamos en la Tierra actual. Entonces todo eso es parte, ¿verdad? Ya, todo eso es parte de la evolución. Entonces, resumiéndolo, vamos a ver la tabla esta que es, ¿verdad? De mucho tiempo. ¿Cómo sabemos que la Tierra tiene como 400, como 4600, 4000 años? Se encontraron unas rocas de mucha edad. Bueno, no unas rocas, se encontraron unos minerales que tenían unas rocas como por esta edad, ¿verdad? Entonces llegaron, hicieron unos cálculos y creían que estaba mal, pero empezó a dar como 4.3 eh, m- millones de años. Ya no dije nada. 4300 millones de años y dijeron, ¿qué es esto? Está malo. Pero en eso se pusieron a analizar y se dieron cuenta que esas rocas tienen unos minerales que se llaman circones que son producto que se han reciclado una y otra vez hasta que están ahorita en Australia, ¿verdad? Entonces dijeron, wow, entonces debe ser que en ese momento ya la Tierra existía y se empezaron a hacer un análisis y ya se dieron cuenta que por lo menos en ese momento esas eran las rocas como primitivas. Después aparecen algunas pequeñas bacterias como en 3600 millones de años. A ver si pinta aquí. Y empiezan a encontrarse como lo que son black smokers, que son como también por acá. Los smokers son unas cosas chivísimas que son como pensar como unas cosas de corales, unos volcancitos en el fondo del mar que empiezan a tirar humo, ¿verdad? Y se dieron cuenta que muchos peces viven alrededor, bueno, en ese momento no habían peces, pero muchas bacterias y cosas viven alrededor. Y esos gases y esos minerales tan fuertes que tiran, ¿verdad? Calientísimos, o sea, con cosas súper tóxicas, lo que llamaríamos, más bien ayudaron a generar vida. Entonces, mucha gente se está yendo a decir que a partir de eh, este montón de agua caliente que estaba saliendo en medio del océano, puede ser uno de los orígenes de la vida, ¿verdad? Al cambiar esta composición, a cambiar todo, que hiciera lo que diera ese extra para que se pudiera generar vida, ¿verdad? Aquí me faltó decir algo. Bueno, en esta primera parte, como ven en la fotito, al inicio era así como pura lava. Después a los 3900 millones de años se empieza a dar lo que es una lluvia de meteoros gigante. Entonces, este resto, bueno, este montón de meteores empieza a cambiar la composición. En este momento se dice que los minerales empiezan a desintegrar. Hay ciertos minerales que tienen en su composición química agua. Entonces, al empezar a descomponerse y al tener interacción tanto los cometas que venían, bueno, los asteroides que venían de afuera con la corteza que había en ese momento, empezó a generar agua, ¿verdad? Y a partir de estas lluvias de cometas, bueno, de asteroides, se empieza a decir que hay agua en la Tierra en forma de minerales y ya después empiezan a desintegrar y empezar a liberar minerales. Em, a los 3500 millones de años, todavía estamos por acá, ni siquiera llegamos nada. Aparecen los primeros bichitos de la Tierra. Y estos eran los más importantes y por los que todos estamos aquí.
nuestros abuelos. Son como estromatolitos, que eran unas algas ahí que parecen un cerebro rarísimo, que son algas que se empiezan a formar como en capitas. Ellos lo que hacían era que comían CO2, entonces ayudaron demasiado al hacer que la atmósfera fuera cada vez más amigable, porque imagínense estar y pensar en un planeta que era casi como un volcán activo siempre, o sea, no era viable, ¿verdad? Y entonces ellos duraron como más de 1500 años en empezar a purificar, ¿verdad? Y eran súper felices porque había demasiado CO2 en la Tierra. Entonces, hasta los 1500 millones de años empezaron a haber como bueno, células eucariotas y animalitos como un poco más desarrollados. Todavía no tenían como un esqueleto per se, pero ya había. Y también aquí se cree que se empieza a dar una tectónica de placas más fuerte aquí en los 1500. Ya, yéndonos un poco más rápido, eh, ya vamos, ya ven que la escala aquí cambia un poquito. Aquí lo que hay es que todavía era como un gran continente llamado Rodinia. A los 750 se rompe y empieza a aumentar la temperatura, ¿verdad? Como en este límite. Entonces baja la temperatura y aquí lo que ocurre es que hay una gran bola de nieve y se enfría todo. Entonces, de la nada, de un pronto a otro, más bien este cambio de temperaturas nos llevó otra vez a una glaciación y a un montón de cosas. Y ahora sí vamos a la parte interesante, donde empieza a salir más vida y estos cambios, ¿verdad? Cada una de estas cositas que ven acá es una extinción. Y por eso me da mucha risa como un meme que vi un día de estos que era como que decía como que la Tierra con cada golpecito de un asteroide mata a todos y empieza a vivir de nuevo. Entonces, sí tenemos varias etapas, ¿verdad? De que son extinciones masivas, casi que el 90% algunas, ¿verdad? Por ciertos cambios que se ven, eh, ¿verdad? Entonces empieza a caer nieve como a los 700 millones de años, a los 541, por eso está este cambio, empieza a haber un aumento en el oxígeno y entonces empiezan a crecer el montón de esponjas, trilobites, algas, ¿verdad? Hasta que llegamos como a los 450 en el que eh, todavía no hay plantas en la superficie, todavía no hay como algo afuera, porque afuera es demasiado tóxico todavía. Entonces la mayoría de animales viven en, bueno, de seres vivos viven en el océano, porque todavía no se estaba purificando y había mucha radiación. Entonces ya empieza a hacerse una liberación, ¿verdad? Y que el oxígeno empieza con la radiación a formar lo que se llama el ozono. Y entonces ya empieza a tener eh, ya empieza a generarse un poquito más de capa de ozono para poder tener un, una, un ambiente mejor para lo que son los animales en la superficie. Y aquí se da una pequeña extinción masiva, ¿verdad? Ya empiezan a ver como peces más acorazados, con ciertas espinas, un cuerpo mayor, o sea, más rígido. Eh, a los 375, lo que tenemos es que ya empieza a salir como por acá. Ya aquí empiezan a salir eh, ciertas plantas en la superficie, ¿verdad? Y empiezan también a purificar aún más la atmósfera, ahora que ya tiene ozono, y empiezan a salir nuestros abuelos, que son estos pececitos que empiezan a buscar vida en la superficie, ¿verdad? Eh, ya son más acorazados, ya tienen espina dorsal, eh, y como a esta época, cuando ya empiezan a salir, eh, ¿verdad? El tic, el Tiktaalik es como nuestro ancestro, el que se cree que tiene más rasgos que es este. Vamos a ver si ya lo puedo adelantar. Ahí está. Este es como el abuelito mayor, tatarabuelo, ¿verdad? Que ya es el que empieza a vivir ya más tiempo en la superficie. Entonces, también ya se empiezan a dar lo que son reptiles. Los reptiles, bueno, sí. Y las semillas antes eran como muy débiles. Después empezaron a darse cuenta de que tenían que ver cómo hacer para poder distribuirse más.
y se hicieron semillas acorazadas. Eh, Me parece muy divertido que como en esta época, como por los 300, empezaron a vivir ciertos eh, como insectos y entonces vivían libélulas gigantes, vivían escorpiones como de 2 metros y era una cosa así como que, como pesadilla de algunos, que podía ser como, ver cosas inimaginables, pero se han encontrado restos fósiles. Eh, Como también en ese tiempo, en los 300, habían ya páramos y esto mismo se empieza a podrir y empieza a generar materia orgánica, ¿verdad? Por eso es que esta fecha que se llama carbonífero es porque es puro carbón, es porque en ese momento, cuando por fin se pudo generar estas, bueno, ya matas y plantas en la superficie, matas, ojalá no me peguen los biólogos, eh, en la superficie se empiezan a ver tantas que entonces también hay mucha materia orgánica que se va depositando y entonces en las capas que son del carbonífero uno puede encontrar muchos restos y entre ellos también se pueden encontrar carbón, ¿verdad? Ya lo que es entonces después, a los 250 millones, antes de esta extinción, se encontraban reptiles gigantes, ya se encontraban ciertos dinosaurios o depredadores, ¿verdad? Entonces existían esquitosaurios eh, y de un pronto a otro empezó a haber erupciones muy grandes, basálticas, en ciertas zonas de la Tierra que empezaron a asfixiar y a dañar bastante lo que era la vida en ese momento. Entonces de nuevo empezó a bajar la vida otra vez, porque también ya los animales eran muy grandes. Entonces, si eran tan grandes y dominaban tanto, de un pronto a otro ya tampoco tenían mucho que comer y ahí poco a poco también iban muriéndose. Entonces aumenta el CO2 y se mueren otra vez. Entonces 500.000 años después, ya empieza a regenerarse todo y ya empieza la época eh, que es la favorita de muchos, que es la Mesozoica, a donde está el Jurásico y el Cretácico, ¿verdad? A donde empiezan a salir los dinosaurios ya más conocidos. Y en esta parte entonces, eh, a como a los 200 millones de años, ahí, acá, ya aparece lo que es el famoso Pangea. El Pangea es como una unión de continentes, entonces todos estaban agrupados y todos los animales se podían mover muy fácilmente entre uno y el otro. Posteriormente se empiezan a separar, entonces van a haber muchos más animales con diferencias mínimas, como lo que hemos visto de, bueno, este se adaptó porque tenía más agua, este se adaptó porque tenía más humedad, entonces la humedad tenía más plantas. Y eh, también a los 190 millones de años da un cambio muy fuerte porque todavía se están acomodando las placas y empieza a temblar, a abrirse. El mar de Tetis, ¿verdad? Se empieza a separar lo que es Pangea y en esta época justamente es donde se empieza a depositar muchos restos biológicos marinos, también algunos de animales terrestres y muchos de las zonas que tienen petróleo tienen por ahí, o más que todos los que andan buscando petróleo, buscan rocas de esta época, de como por ahí de 190 millones de años, porque se acumuló un montón de, de estos foraminíferos y animales que habitaban en el océano y hacen que se haya podido guardar. Eh, en esta parte de los 180 también hay hay un ancestro que es muy divertido porque es como el ictiosaurio creo, que fue más bien que hizo la inversa al Tiktal. Entonces, él simplemente dijo, "Y no, no me gustó la Tierra" y se volvió al océano. Y de ahí vinieron lo que son como estos mamíferos que son como los ancestros del delfín y de la ballena. Y entonces, ¿verdad? Ya como que hicieron la inversa de nosotros. Y después entonces empezaron a habitar un montón de los dinosaurios, hubo un crecimiento gigante, habían un montón de vida en la superficie, pero como todo, como empezaron a ver animales tan grandes como el tiranosaurio Rex y el montón de otros dinosaurios que pueden mencionar, de un pronto a otro pasa de que ya
la cadena alimenticia se vuelve inestable y empieza a caer. No fue solo como que lo que se dice del asteroide, sino también ya llevan mucho, mucho tiempo habitando en la superficie y comiendo como locos, ¿verdad? Entonces, y los depredadores, todos, ya empieza a haber como un colapso. Y como a los 65 millones de años, aparte de eso, ¿verdad? Que se habla que cayó un asteroide, pero también en este momento ya iba en decaída el que fueran tan, viviendo tan cómodos los animales, los dinosaurios. Y entonces cae el asteroide, se empieza a inestabilizar todo, empiezan a haber erupciones volcánicas y otra vez mueren todos, como a los 65 millones de años, ¿verdad? Entonces ya como que desde eso ya iban mal. Y entonces una historia siempre termina y comienza otra. Entonces se empezó a recuperar de nuevo la Tierra como hasta los 47 millones sí, millones de años. Entonces aparecen los mamiferitos que sobrevivieron, ¿verdad? Y ya estos empiezan a evolucionar cada vez más. Y como eran pequeñitos y empezaron a aguantar más estas condiciones fuertes que había, y empezaron a ser los que más habitaban. La atmósfera se empieza a regular y como en esta época ya empiezan a haber como montañas más altas como los Himalayas y ya tienen eh, una vida mayor. Y en realidad también es muy divertido porque la mayoría de dinosaurios más conocidos vivieron en el Cretácico, ¿verdad? Por eso es que entonces Jurassic Park no tiene tanto sentido porque más bien muchos de los dinosaurios que salen en la película más bien debería llamarse Mundo Cretácico, ¿verdad? Y después ya en este lapso final, para ya no hacerlo demasiado extenso, hay ciertos periodos de glaciaciones, ¿verdad? Y aparecen los famosos dientes de sable, como los de la película de la era de hielo, los mastodontes, y empiezan a habitar los diferentes eh, homínidos, ¿verdad? Que habían. eh, entonces ya como hace 4 millones de años aparece en África el primer hominio. eh, este simio empieza a obligarse a caminar en dos patas, más que todo porque se empiezan a separar las placas y ya no podía caminar bien en la selva. Entonces empieza a buscar formas de moverse mejor y ya cuando se empiezan a derretir los glaciares, empiezan a diversificarse, em, ¿verdad? Se empiezan a dividir en Europa y ya se empieza a ver como hace 40.000 años. Aquí ya estamos viendo un pedacito súper miniatura en el que de un pronto a otro había como una era de hielo y se empieza a derretir y ya es cuando empiezan a buscar la forma de poder habitar todos los continentes. Hay gente más bien que dice entonces ahora otras teorías de que gracias a la parte que estaba nevada pudieron cruzar otros sectores, ¿verdad? Hacia el continente americano, pero todavía hay varias teorías ahí y la verdad tal vez en eso no estoy tan actualizado. Entonces, esa es como la parte principal. También es muy divertido saber que no, como que el Homo sapiens no fue la única especie humana, o si no habían bastantes, ¿verdad? Tal vez no hay tantos registros fósiles, pero sí salimos de varias generaciones, ¿verdad? Entonces el más famoso es el Neandertal, que también entonces hubo como un cruce, pero es muy posible que entre las mismas especies de, de ancestros, ¿verdad? De los Homo eh, hubieran también guerras o por eso solo existiera como uno principal porque casi que se terminaron matando, igual que los neandertales. Entonces, entre algunos cruces que hubo, por ejemplo, se dice mucho que la gente como más pelirroja, así tiene ciertos rasgos de genes más neandertales y otro montón de cosas ahí que se pueden hablar como evolutivamente. Eh, Traté de hacerlo rápido, entonces siento que es cansado. ¿Tienen dudas o algo así por el momento? Bueno, yo quería preguntarle, digamos, ¿cómo, cómo se diferencian, o sea, o cuál es el punto que dicen, ok, esto, acá se, como, o sea, como que se diferencian los periodos
de esos, por ejemplo, el Jurásico, el Cetácico, el Mesoico y el Cenoico y todo eso. O sea, como, ¿cuál es el criterio de diferenciación? Más que todo como pensar cuándo empieza uno y termina otro. ¿Eso es lo que decías? Ajá, o sea, como que hace que los diferencia. Ah, ok. Pues siempre hay un pequeño cambio actualmente. Como cada cierto tiempo se publica la tabla de tiempo geológica aproximada, ¿verdad? Al inicio era un caos porque no habían datos bien registrados y no se sabe bien. Pero ahora lo que se hace, por ejemplo, es ir teniendo ciertos, bueno, pueden haber dataciones que nos dicen, bueno, esta roca o este fósil tiene 385.000 millones de años, ¿verdad? Entonces, eh, se empieza a agrupar dentro de la tabla y empiezan a agruparse más que todo por cambios importantes en la época, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el carbonífero como lo dice su nombre, es muy bueno explicar porque las capas que se encuentran de carbonífero que tienen como esa edad que va por ahí de 359 a 327 millones de años, normalmente están muy cargadas de carbón. Y hay ciertas especies que no vivieron mucho tiempo, sino solo vivieron en un rango muy específico. Entonces esas especies ayudan mucho también a delimitar eso, ¿verdad? Entonces, eh, es una serie de juegos ahí de mucha información, ¿verdad? Que va permitiendo eso, como el ir agrupando, mejorando eh, esos límites de las eras y los periodos. Entonces, si por ejemplo, el inicio del carbonífero fue una extinción masiva. Entonces se empieza a ver como cuando hay ciertos rasgos de un montón de fósiles y después no empieza a ver nada, ¿verdad? Empieza a empezar el carbonífero. Entonces, no es como tan fácil de simplemente que uno llegue al campo y decir, ah, esto es carbonífero ya, sino sí se tienen que ver bastantes consideraciones, ¿verdad? Y, y entonces por eso es que a veces uno dice, ah, bueno, esta roca debe andar entre 10 o 20 millones de años, y es un montón de rango, pero comparado con esto no es tanto. Entonces, sí, hay gente que se especializa y empieza a tratar de buscar estos límites y asegurarlos mejor, para que otros podamos tal vez decir, bueno, ya yo quiero saber en qué evento pasó en el carbonífero porque tengo este y este fósil. Más o menos. Ok, súper. Ujú, Gracias. con gusto. ¿Alguien más tenía alguna duda o curiosidad? Sí, esto es un montón de temas, ¿verdad? Pero traté de hacerlo lo más rapidito. En realidad no se sintió pesado. Bueno, casualmente justo este tema como que logró captar toda mi atención. Entonces, si sirve de algo, no, nada pesado. Ah, bueno. Sí, es que si no me quedo hablando mucho y ya todavía falta una parte. Pero sí, eh, sí más o menos conocían este tema o es totalmente nuevo. ¿Qué les pareció? Como, como ya verlo desde un punto de vista geológico más general. Yo sí como que lo conocía, pero sí habían como unos misconceptions, digamos, por decirlo así, Ujú, de cuando uno va a la escuela y todo intentan como simplificárselo mucho, ujú, y como que uno acaba ignorando algunas cosas, especialmente la parte de la época de cambio creo que es del Mesozoico al Cenozoico, ujú, en el cambio ese, porque a uno sí le decía mucho como, ah, sí, no, es que cayeron un montón de meteoros y entonces, y esto como que los mató a todos y tal, pero entiendo muy bien que es más que todo como que aumentó la actividad volcánica ujú, y el aire y todo esto. Entonces sí, creo que eso fue como lo que más sí sabía como mal. ujú. O no mal, pero tal vez no tan a ciencia cierta. Claro. Sí, exacto. Y también es que muchas de estas cosas han ido mejorándose como en los últimos, no sé, 30 años, 20 años, porque ya hay más datos, hay más tecnología, ¿verdad? Entonces también eso ha cambiado un poco. Eh, entonces sí, la verdad las extensiones y toda esa parte de cómo ha sido la vida ha mejorado mucho las teorías. Entonces, bueno, si quieren, vamos a hacer una pequeña pausa de 10 minutos. ¿Les parece mucho o está bien? Para que se estiren y ya sigo con lo que nos dé hasta, por lo menos como
hasta que podamos ver un poquito más algo planetario. Y si no, lo termino ahí con un video. Entonces, si quieren, como a las 8:30, volvemos y seguimos. ¿Les parece? Sí, súper. Perfecto, Sí, Súper. gracias. perfecto. Bueno, no se escapen, ¿eh? Nos vemos. Ok. Entonces, continuando, la parte de la geología planetaria, en muchos rasgos se hace la diferencia más que todo, como lo menciona es el doctor Eugene, que es más que todo el estudio de distintas escalas del origen, evolución de la materia, del universo, ¿verdad? Los planetas satélites, pensando en muchas partes genéticas, ¿verdad? Sí, a veces se traslapa con otras ciencias, ¿verdad? Entonces la geología a veces tiene que explicar cosas que también tengan mucho que ver con la astrofísica y eso, pero al fin y al cabo es parte que lo hace muy interesante de ser una parte, como un área muy multidisciplinaria y que permita también la interacción y aprendizaje con otras ramas, ¿verdad? Por eso es que al fin y al cabo uno ve gente en cosas planetarias de todas las carreras y es aplicable muchas condiciones. Entonces, ya más o menos vimos como la distribución del sistema solar. Dijimos que había más densidad, ¿verdad? Y habíamos dicho también que, entonces, ¿por qué Júpiter es tan grande y está ahí a la mitad? Si se supone que no debería ser. Ya vimos como el orden, ¿verdad? También podemos discutir un poco por qué al final es como que Plutón, sí o no, ¿qué? Es planeta, ¿verdad? Eh, Viendo un tema rápido que me hubiera gustado ver mucho más porque hay unas lunas del sistema solar que son súper interesantes, eh, ¿verdad? Entonces vamos a verlo un poquito por encima. Algunas lunas del sistema solar resaltan, ¿verdad? En que tienen composiciones de silicatos, de azufre, algunas son de hielo y otras son casi que de metano, ¿verdad? Eh, Entonces también son características las composiciones y las densidades, ¿verdad? Nuestra luna, eh, ¿verdad? Características de la luna en general, se poseen rocas lunares de distintas regiones, que lo hablamos la primera clase, como bueno, es que no siempre vamos a poder tener la muestra así a mano. Y hasta ahorita estamos empezando con Marte, a empezar a ver si vamos a traernos, pero no siempre. Pero en la Luna sí tenemos bastante. Más bien en la misión de Apolo se trajeron casi que 382 kilos de muestras, ¿verdad? Entonces es súper llamativo y ya con eso han hecho una cantidad de estudios de todo lo que se pueda ver. Aparte de eso, también dos astronautas han caminado en la Luna. Y hay como tres teorías principales de cómo se formó la Luna. Ahorita, eh, la teoría más acertada, o la que más a mí me gusta, y que hace poco salió un artículo muy interesante, es la teoría del gran impacto, que fue más que todo como hace, cuando la Tierra se estaba empezando a formar y empezó una corteza muy pequeñita que chocó con una gran bola de otro protoplaneta que se llamaba Theia. Y entonces chocaron, ¿verdad? Y hubo como una combinación ahí también, aparte del impacto, ¿verdad? Hubo un montón de cosas químicas y también entonces de ese impacto se desprendió un pedazo que era la luna y eso también hizo que aumentara o que propiciara el, la diferenciación química para tener núcleo, manto y corteza. Lo que encontraron ahorita fue que hay una parte entre entre el manto y el núcleo superior que es como, como una plaquita o como una capa pequeña de un material diferente. Y entonces dicen que o asocian más con otro montón de modelos y todo, que eso se pudo haber provocado durante ese choque de Theia con la prototierra, ¿verdad? Que eran un planeta muy grande, casi que el tamaño de Marte, que chocó con la Tierra y eso quedó registrado ahí en esa anomalía que se ve entre el manto. Entonces eso salió como hace que como 2 meses, pero sí ha sido súper interesante y es muy chiva. Entonces, lo que les hablaba ahora entre los planetas que existen, traté de ponerlo como más viendo al hecho de pensarlo geológicamente, ¿verdad?
Hay muchas descripciones, hay muchas separaciones, pero estas son como las que me gusta hacerlo, ¿verdad? Se han descubierto al menos o caracterizado bien 4.284 planetas fuera de nuestro sistema solar. Entonces, los planetas rocosos van a ser como los primeros que teníamos, ¿verdad? Habitamos en un planeta rocoso, Marte también es un planeta rocoso. Entonces, tienen mucha densidad. Normalmente están más cercanos a la estrella, por eso mismo de la densidad. Los gigantes gaseosos son grandes, compuestos de gas, ¿verdad? Pero en su núcleo sigue siendo eh, denso. Sin embargo, ¿verdad? Las composiciones o los materiales principales son 90% hidrógeno y helio, entonces son muy livianos y tienen ciertas condiciones características. Sin embargo, igual tienen mucha gravedad, ¿verdad? Y la gravedad, eh, tanto por los gases como por el núcleo, hace que empiecen a girar y a orbitar alrededor y atraigan muchos s- eh, asteroides pequeñitos, cierta basura galáctica, digamos, como en el sentido de pedacitos pequeños, y también pueden tender a tener muchos satélites, los gigantes gaseosos, que podemos verlo acá, por ejemplo, ya como Saturno y Urano, que tienen, ¿verdad? Una, ahí se me fue el nombre, que tienen discos. Bien. Los gigantes de hielo son similares a los gaseosos, pero tienen menos helio e hidrógeno, ¿verdad? Ya baja, que solo tienen como un 10%. Eh, Al tener estos, son un poco más densos. La masa, bueno, ya tiene lo que es nitrógeno, oxígeno, y carbono y azufre. Y estos serían como Neptuno y Urano. La temperatura puede ser hasta 218 grados o menos 18 y hace que se supere los puntos de congelación. Entonces ya el agua, el amonio, el metano, casi que todas las cosas ya empiezan a estar congeladas, ¿verdad? Entonces es muy característico este también tipo de planetas, que ya los vamos teniendo casi que al final. Entonces también ya el calor que vamos a tener en estos planetas va a ser muy poco, ¿verdad? Como viéndolo un poquito más lógico. Los planetas enanos es a donde se discute mucho lo de que si Plutón es o no es, ¿verdad? O qué, porque es una frontera entre un planeta normal o un satélite, ¿verdad? Va a cambiar mucho, o va a tener mucho que ver con el tamaño y la órbita que tenga. Entonces hay gente que dice que la órbita de Plutón no es tan parecida como que los otros planetas porque tienen como más así, y hay otros en cinturones de asteroides que tienen el mismo tamaño. Entonces empiezan a haber esas discusiones. Los planetas océanos, ¿verdad? Ya aquí este no hay en el sistema solar, es casi que está totalmente compuesto por océano, o por agua, más bien. Entonces, la Tierra no se considera así porque tiene bastante parte bueno, expuesta de corteza, y bastantes planetas, ¿verdad? Se han considerado que son océanos. Sin embargo, muchos de estos datos se miden como por indirectamente. Recuerdan que es como y no se ve, no podemos ir ahí en el momento, entonces indirectamente, más que todo por espectrometría, entonces se sabe que tiene una composición o que el rayo que detectamos, ¿verdad? Nos dice que tiene una composición de agua. Entonces puede que ni siquiera tenga 50%, sin embargo, eso es lo que logramos ver y medir, entonces se trata de caracterizar con eso. Entonces habría que ver porque puede haber un rango ahí que tal vez no todos sean planetas océanos, que sea 50%, que sea 60%, que sea muy parecido que la Tierra. Entonces habría que hacer ya muchos más estudios para saber si de verdad es planeta océano o no, pero por mientras sí hay varios que se han considerado como océanos. Los planetas interestelares son bastante divertidos y como anómalos porque son planetas que como que no giran alrededor de nada y andan ahí como que en una órbita, como que agarran una órbita y siguen después como, como por otro lado, ¿verdad? Entonces son como rebeldes y tampoco hay muchos datos de ellos, no se conocen demasiados o son difíciles de detectar porque no tienen como una órbita definida, entonces a veces se pierden, a veces no. Y lo que le llaman las enanas marrones es como este intermedio entre lo que es un gigante gaseoso y una estrella. Entonces, Júpiter se considera que fue en algún momento como una estrella casi fallida. Entonces, esas son algunas de las diferenciaciones más que todo geológicas.
También composicionalmente tienen cada uno sus características, ¿verdad? Por más que todo por la composición química que tienen cada uno. Y claramente entre los gaseosos es como, no hay geología porque no podemos pasar la atmósfera para ver qué hay en el núcleo. Entonces más o menos uno puede ver características que hay en su composición, en su ambiente, no sé, y especificar un poquito, pero no podemos tener aún, tal vez ya después con ciertas ondas o algo podamos llegar como a la parte más eh, rocosa o la parte más sólida, ¿verdad? Para ver qué más hay ahí, pero por el momento no se sabe. Eh, También esta gráfica me gustó mucho porque habla mucho sobre cómo son las atmósferas de los diferentes planetas, ¿verdad? Entonces en la Tierra podemos ver que tenemos oxígeno bastante, eh, que también tenemos argón, que tenemos nitrógeno, ¿verdad? En Venus es casi que puro CO2, entonces ahí sí nos costaría bastante. Y en realidad Venus, casi que la mayoría son tres componentes, muy poquito. Marte tiene bastante CO2 también, ¿verdad? Entonces lo que se quiere es ver cómo se puede hacer como ingeniería inversa para agarrar el oxígeno que tiene el CO2 para aprovechar la gente que va a ir a vivir ahí. Entonces, como descomponer ese CO2, ¿verdad? Algo tal vez como lo que hacían estas plantas que llaman estromatolitos. Entonces, las plantas comen CO2 y liberan oxígeno, entonces atrapa eso que liberan a las plantas. Ya lo que son los planetas gaseosos, la mayoría tienen hidrógeno y helio, ¿verdad? Por eso es que no son tan densos. Y algunos otros cuerpos ya son como nitrógeno y otra composición. Pero con solo ver como estas tabla de composiciones del sistema solar, ven cómo se pueden ir separando los nombres principales de ellos. Y un poquito sobre el Sol, ¿verdad? Su composición principal, hidrógeno, helio y carbón. No es mucho. Eh, Hay varias partes principales, igual tiene una corteza, tiene una zona de radiación, una zona de convección, que recuerdan que la convección era eso que hacía como las ollas de presión que iba liberando y moviendo de tanto calor iba a tratar de ir liberando poco a poco. Y algunos de estos rayos de sol también son como, de estos rayos de radiación y todo, son como producto de la convección que hay encima. Tiene uno como una corona y tiene como eh, manchas solares que también son como cromósferas. Eh, Dura 8.3 minutos el sol, ¿verdad? A la Tierra. Entonces, si el sol explotara, nos duraría 8.3 o un poquito menos. Y la masa del Sol es 99.86 de todo el sistema solar. Entonces, demasiado, ¿verdad? Y esta imagen me encantó, que es como el cuadro de las diferentes misiones que han tenido en el sistema solar, que se han tenido en el sistema solar para poder ver los diferentes planetas, ¿verdad? Sí hay varios que son famosos y que ahora hemos visto, ¿verdad? Como estos a Marte, pero sí se han tirado bastantes sondas para poder ir viendo los diferentes planetas. Entonces aquí hay varias sondas que se han hecho, que se han tirado a Marte, ¿verdad? Para ver las últimas que se han estado muestreando y que se han estado sacando información muy chiva con fotos ya de alta calidad y todo, en Venus, en Mercurio y así las diferentes. Entonces, estos robotcitos en realidad la mayoría de lo que hacen son, y a mí me gusta decirle que son los geólogos de metal, porque entonces ellos son los que llegan, colectan, ven el campo, muestrean ahí mismo dicen, tiene sensores que le dicen la composición a uno, ya con eso uno puede saber qué tipo de rocas son. Entonces, lo que están haciendo es sacando un montón de datos, ¿verdad? Buenísimos sobre estos y nos van dando la información también para nosotros poder procesar y decir, bueno, ya ahora sí con estos datos ya puedo tener un poco más de información. Más allá de solo saber, por ejemplo, de que Júpiter es de gas, ¿verdad? Ya podemos tener un poco más de data con la que jugar. Eh, ya hablando de lo que podemos ir haciendo los geólogos planetarios o las personas interesadas en estas cosas, es como muy curioso porque uno puede ir diferenciando cosas que se ven normalmente, ¿verdad? Uno puede ver un cráter y uno dice, bueno, es un cráter, pero ¿qué más podemos ver? Entonces, pensar que tal vez en un planeta pueden haber millones de cráteres que hay que caracterizar y tratar de ver si también
cuál cráter es más viejo, más nuevo, qué implicación tuvo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en ciertos artículos tratan de dividirlos como este, que esto sería como un cráter simple, porque es súper, ahí, es como el libro, así como súper redondeado, ¿verdad? Es bastante, tiene una elipse como muy general, o sea, muy circular y, no y toda la corona es muy parecida. En este cráter que hay acá es como complejo. Se le llama complejo porque, como ven, tienen varias terrazas, no es solo un golpe y tiene hasta en el centro cosas raras. Entonces se han puesto a modelar diferentes formas para poder caracterizar estos cráteres de impacto, para poder saber cómo qué edades podrían tener, ¿verdad? Y también y hasta caracterizarlo más. Entonces, por ejemplo, aquí este artículo es muy chiva porque habla sobre diferentes cráteres encontrados en Marte, en el que, por ejemplo, entonces aquí ven que este cráter es súper circular y se ve que entonces tiene como una zona de explosión a donde explotó así como si hubiera sido un huevo, cae y en toda la zona arroja material. ¿Creen que en qué dirección cayó este asteroide? ¿Cayó recto, del lado derecho, norte-sur, ¿verdad? Norte es hacia arriba? ¿Qué pensarían? Bueno, como en esta parte, ¿verdad? Llegó, explotó en el centro y tiene una distribución bastante a todos lados, se puede decir que este asteroide llegó y vino casi que en dirección de la pantalla, ¿verdad? Muy perpendicular al suelo. Pero en este otro caso, ¿verdad? La forma del cráter, aunque está un poquito circular, igual se ve bien la zona de impacto, ¿verdad? Y la zona de distribución de masa, donde salió así como todo explotado, está solo en esta zona, no hay acá. Entonces lo que quiere decir es que, vamos a cambiar el color, hacerlo bien catastrófico, que el asteroide venía posiblemente como desde el noreste, ¿verdad? Y entonces llegó, pegó y a donde tiró material fue todo este lado. Entonces uno puede caracterizar hasta en qué dirección pegó, ¿verdad? Cómo golpeó, si, si colapsó de cierta forma. Y en este lado es totalmente al revés. Uno caracteriza que este cráter más bien, ay, que este cráter aquí, ¿verdad? Tiene una zona de distribución de golpes, bueno, de material, a donde intenta liberar material en todo este lado y hasta aquí se ve como si hubiera golpeado y se hubiera movido un poquito más. Entonces todo eso se puede hacer mucho en todo lo que son em, la información que tenemos en los planetas. eh, También esperando y comparando con lo que se puede ver en la Tierra. Entonces hay gente que ya se ha puesto a ver mucho más a detalle como qué se espera, qué no. Y entonces hay ciertas cosas que se hablan como de los materiales, que también se han comprobado con las imágenes que hay, ¿verdad? En que cuando hay un choque, como es tan caliente y la composición de la roca, bueno, y como es la composición de dos tipos de rocas totalmente diferentes, se va a llegar a ver cambios tanto en las rocas, en las fracturas y todo lo que va a dejar depósitos. Entonces, por ejemplo, este es un esquema, ¿verdad? En cómo se fracturarían ciertas zonas después de un impacto. Y así son como se verían ciertos bordes, ¿verdad? De impactos de asteroides que han habido en Arizona, ¿verdad? Viendo eh, de algo esperable lo que uno vería tal vez en otro planeta. Más que Arizona tal vez no tiene tanta vegetación y aquí tal vez si hubiera caído alguno, en un año ya tiene vegetación y matitas por todo lado. Entonces se han hecho modelos también, ¿verdad? Pensando en que entonces si caen bloques, van a haber zonas de mucha alteración, con rocas casi que deformadas o quemadas. Van a haber ciertos componentes químicos también que se liberan después de un choque tan fuerte que es, ¿verdad? Pero
muchas de estas características se logran buscar a ver cómo se pueden caracterizar. Y estos golpes, estos brincos que hay aquí, ¿verdad? También son como megabloques que quedaron después del impacto. Y entonces hay bastantes artículos que hablan que hablan y modelan, ¿verdad? Estos golpes. Entonces agarran ciertos tipos de cráteres, empiezan a ver y a modelar, a calcular, a cambiar tamaños, a calcular direcciones y hasta que logran llegar a un modelamiento computacional bastante acertado con el impacto que se ve, ¿verdad? Entonces empiezan a hacer estas formas a donde se ven como una ingeniería inversa para poder saber qué tan fuerte fue para poder generar lo que estamos viendo ahorita con las imágenes en Marte o en otros planetas, ¿verdad? Y pues, también ya se pueden poner uno a jugar y comparar como muchas características de fallas que se ven como en y como ciertos elementos es que esto es más como como cómo se rompen los materiales, ¿verdad? Entonces se ven características totalmente que se ven aquí en la Tierra y empiezan a ponerse algo como explicando qué le pasaría a toda la zona y cómo se rompería eh, una zona cráter, ¿verdad? Entonces la zona alrededor, ¿verdad? Todo esto. Y aquí se empiezan a generar fallas porque fue tan duro el impacto que es esperable que haya fracturas de esta zona con rocas aquí aleatorias. Y entonces ya hay modelos loquísimos en que la gente ha hecho con estos cráteres. Entonces es algo que se está haciendo bastante y que es muy interesante. Más bien hay hasta ahora como campañas de geología, creo que le llaman, bueno, de ciencia comunitaria, que entonces lo que hacen es que usted puede llegar y tratar de dibujar un cráter, escoge uno que esté a disposición y usted puede marcar ciertas cositas y ya le adelanta el trabajo a algún científico y entonces como que es ciencia que la gente también ayuda, ¿verdad? Y ayuda a que se vaya haciendo mejor porque si son como 500.000 cráteres los que hay que caracterizar, entonces uno se puede poner a tener un hobby bien ñoño y chiva. Entonces ya se puede ayudar a hacer cosas como estas. Em, Vamos a hablar un poco sobre otros planetas. Voy a tratar de decir como cosillas medio, no bueno, generales, pero diferentes, como para que no se nos haga demasiado extenso, pero espero que esté interesante. Entonces, con Mercurio, bueno, es el más cercano a la Tierra, ¿verdad? Posee hielo en los polos, tiene mucha variación de temperaturas desde menos 170 a 430 grados. Y hay dos ondas principales, que es la Mariner y la Messenger. Y la Messenger impactó la superficie 4 años después de la misión. Tiene bastante densidad, ¿verdad? Pese a su tamaño. Y tiene bastantes cráteres, pero todavía no se sabe bien cómo, qué edad serán, cuánto es el tiempo, ¿verdad? Estando tan cerca del Sol, si todavía habían tantas cantidad que le fueran a llegar y que no pasaran por la Tierra o por esto. Entonces todavía hay muchas dudas. Con Venus tenemos un poquito más de información. Tiene lluvia en las nubes amarillas de Venus, son asociadas a lo que es el ácido sulfúrico. Entonces, la atmósfera está llena de CO2, eh, también de ácido, ¿verdad? El tamaño es similar a la Tierra y la sonda que dio bastante información fue la Venus Express. No se sabe muy bien si sigue activo el vulcanismo, sin embargo, se ven cosas muy chivas, ¿verdad? De ejemplos de vulcanismo como los que tenemos acá, que ahorita se los enseño, y la temperatura ronda los 500 grados. Entonces, se han podido hacer diferentes, eh, diferentes tomas a lo que es eh, Venus, ¿verdad? Donde se han visto que hay características de volcanes. La colada de lava, pues si aquí está el volcancito principal, las coladas de lava serían como estas que vienen acá, ¿verdad? Y dependiendo de cómo sea el ambiente donde está, si son bastante nuevas, pues va a tener una característica y una forma muy marcada como esto, ¿verdad? Bueno, es que uno se lo imagina en Costa Rica, pero en Costa Rica la vegetación y todo le cambia dos toques lo que se ve, ¿verdad? En cambio, en esto habría que ver como, bueno, ¿será activo o no? ¿O será nada más que no hay tanta erosión y meteorización? Se ven muchos domos de lava, que son estos circulitos, ¿verdad? Que es como una espinilla.
Realmente es una espinilla de lava, nada más que es muy espesa la lava, entonces no logra fluir. Y se ven estas coladas largas de lava que son como túneles, como las que se ven en Hawái, ¿verdad? Y también se ven cráteres de impacto muy lindos y muy bien marcados. Entonces lo que se dice es que se comparan algunas cosas como las que tiene Hawái, ¿verdad? Y se han visto puntos en los que se ven como mayores altitudes, mayores, eh, aquí le llaman emisividad, entonces son como anomalías en ciertos parámetros, ¿verdad? Que a veces se hacen con radar, entonces dicen, mira qué raro, aquí hay ciertas anomalías y se está viendo que son como en zonas de volcanes. Entonces puede ser que esto también nos indique de que haya un vulcanismo reciente, ¿verdad? Y se asocia más a lo que le llaman hotspot o punto caliente en la zona de Venus. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Tenerlo tan cerca y que se pueda identificar. Entonces se han identificado al menos 9 puntos en este último artículo que salió. Bueno, me imagino que no es el último, pero en este artículo se identificaron como 9 puntos. Si hay mucho levantamiento y cambios, ¿verdad? Por lo menos en lo que desde que se están teniendo datos, se han visto que hay anomalías de gravedad en ciertas zonas. Anomalías de gravedad normalmente se ven cuando hay, pueden ser explosiones, pueden ser que saquen material, entonces la gravedad cambia, ¿verdad? Son un poquititico. No es así como que de un pronto a otro uno va a estar flotando y otro no, sino son como anomalías de decimales muy bajos para poder saber si hay un cambio dinámico o no, ¿verdad? Entonces aquí en el país hay varios trabajos de esos, hasta se dice que en el cono Pasquí se ven como ciertas anomalías porque el cono Pasquí sacó mucho material y en el centro del cono Pasquí quedó como relleno de material muy poco denso, entonces se ve menos, ¿verdad? Y se ha visto que también en Venus que hay flujos de lava que se estima que son de 2,5 millones de años a 250.000 años o hasta menos. Entonces ahora me imagino que habrá que muestrear y datar estas rocas para saber, ¿verdad? Ahora sí, vamos con Marte. Hay demasiado que se puede hablar de Marte, entonces puse algunas cosillas. Casi que es el segundo planeta más estudiado del sistema solar, ¿verdad? Porque se han estado haciendo muchos estudios, ¿verdad? El vulcanismo que tiene se considera que es de punto caliente. Todavía hay gente que dice o trata de buscar cosas si hubo en algún momento hay algo más fuerte o similar a lo que es la tectónica de placas, pero todavía no se ha encontrado. Eh, Se habla que pueden ser acuíferos en el subsuelo. Acuíferos es como un manto, bueno, como una zona que tenga agua, un reservorio de agua, ¿verdad? Eh, que pueda acumular agua, ¿verdad? Y por eso es que es tan importante también que la gente dice, como, bueno, podría ser que nos pudiéramos ir a vivir ahí porque obtendríamos agua. La presencia de cuencas, que las cuencas fluviales era esa imagen que habíamos visto, recuerdan, que es como que un río se ve en Tibás, un río se ve en la Tierra, eh, y también se pueden encontrar imágenes similares en Marte. Entonces son cuencas en las que nos dice que en algún momento puede haber agua. Y la otra cosa que tiene es que la atmósfera es súper delgada. Entonces aquí tenemos la topografía como de todo Marte, ¿verdad? Hay algunos puntos específicos que casi que podemos ver. Me imagino que alguna gente me dice como, bueno, este es característico. De aquí de una vez, aquí se ve otro cráter. Aquí se ven varios conos, ¿verdad? Son volcancitos. Aquí se ve como un rayonazo. Aquí se ve este otro que está como súper aislado y aquí se ven cosas muy planas. Pues la parte del mapeo es tratar de empezar a distinguir todas estas zonas. Ok, esto es como nada más el terreno, ¿verdad? Cómo es la topografía. Si uno sabe que tiene que ir bajando, subiendo una cuesta, si hay mucha altura, poca altura, algo como lo que vemos en Google Earth. Y el trabajo del geólogo, entonces, geólogo y la geóloga. Entonces sería más bien tratar de hacer un mapa como este. Entonces ya ahora hay un mapa geológico de Marte, ¿verdad? Que se está tratando de hacer cada vez más detallado, las zonas de cráteres de impacto, hasta dónde llegan los materiales del impacto, cuáles rocas están cercanas, toda esta zona de acá que había una fractura grande, se ha interpretado y se ha caracterizado, ¿verdad? Estos son depósitos que venían de este cañón.
Aquí hay varias zonas como de volcanes. Está el Monte Vesubio, que es el volcán más grande del sistema solar por el momento. Y se puede también entonces hacer una interpretación de cuáles coladas han sido las de ese volcán y un montón de cosas más de cráteres y otras cosas que se están haciendo, ¿verdad? Esto casi que con solo información visual y comparativa, porque obviamente eh, se puede hacer ciertos datos que se pueden tomar cuantitativamente, ¿verdad? Teniendo cierta data de qué composición es, pero otros son casi que pensándolos comparativamente con cosas de la Tierra. Entonces, ok, esto claramente es un cráter, pero no es un cráter solo porque yo digo, sino es porque las características de la forma, las características que tenemos son muy similares a lo que solemos ver o lo que hemos tenido acá. Entonces, igual pasa con esto. Y también, mira, esto quedó mal. También algo muy interesante es que hay cuevas en Marte. Se han detectado que estos huequitos que hay, ¿verdad? Como estas entradas acá, son cuevas, ¿verdad? Y entonces varias agencias espaciales como la NASA han estado súper interesados en esto, porque lo que se ha estado haciendo y ahora muchos astronautas tienen misiones en ir a vivir en cuevas, eh, no sé, ¿cómo se llama? Bueno, experiencia en cuevas, experiencia en ponerse a ver cómo es que se manejan, porque es más fácil ambientar una pequeña cueva, sellarla y ponerle oxígeno que llevarse ese equipo gigante, ¿verdad? Y armarse ahí un armatoste como en la película, creo que The Martian, que tiene como un toldo gigante. Entonces es más fácil para ellos llegar y cerrar una cueva y ponerle aquí oxígeno que ponerse a hacer ese montón de cosas. Entonces también les llama mucho la atención. Aparte que en temperatura las cuevas son más estables. Entonces han estado analizando eso y estudiando bastante lo que son las cuevas marcianas para hacer campamentos normalmente. Y esto se forma de dos formas. Podría ser como una zona de colapso, ¿verdad? Cuando había magma, entonces el magma, para borrar esto, bueno, se cree que son como túneles de lava, que lo que pasa es que cuando va enfriándose la lava, deja un canalito, igual que los que se forman en Hawái y aquí hay varios túneles de lava grandes. Entonces se llena y pasa como las candelas cuando se empiezan a derretir, generan ese cascarón y entonces sigue fluyendo todo, pero a su alrededor queda el túnel. Después colapsa una parte y genera estas entradas. Y a veces, como la zona está muy debilitada, ya genera estas cavidades muy fuertes. A veces tienen el material de colapso y a veces no tanto, ¿verdad? Entonces son cosas que se han visto y que se han estado estudiando bastante. Em, ¿Cómo es el vulcanismo de Marte? Pues súper interesante también, porque entonces, por ejemplo, este que está aquí es el Monte Olympus, que es el volcán más grande. Aquí se compara con algunos de los volcanes más grandes bueno, más que todo con los de Hawái, que serían las islas hawaianas y el Mauna Loa, ¿verdad? Que no son nada comparado con ese bichote de volcán. Eh, entonces se ha visto y se han tratado de explicar cómo son y cómo pudo haber tanto material en esa zona. Y se habla más que no fue exactamente tectónica de placas, sino que fue una pluma mantélica. Se habla que la corteza es estable y también se habla que había una caldera como 90 kilómetros alrededor de este volcán, ¿verdad? Entonces como que colapsó un poquito el volcán y hizo que sacara esa cantidad gigante de material. Y también, o sea, la lava que fluyó desde el cráter principal se ha llegado a ver, o sea, podido seguir por imágenes hasta 200 kilómetros más allá, desde su punto de emisión. Entonces es muy llamativo. A ver, ¿qué más? Listo. También se han encontrado cosas muy similares como dunas. Dunas son estas cosas que se ven en el desierto, ¿verdad? Donde se ven y uno puede bajar en carro, hacer snowboard de diferentes formas y muy similares a lo que se encuentra aquí en la Tierra. Y un poquito más para ir cerrando,
sobre la terminología de los meteoros, que a mí también se me hace un colocho a veces que no, le llamo de una a otra, tengo que ponerme como a ser más estricto con cuando los uso. Entonces, asteroide, al fin y al cabo, simplemente es un fragmento rocoso o de hierro que se mueve por el espacio. ¿Verdad? El cometa es un cuerpo sólido compuesto por hielo, roca y gases congelados. Ya un meteoroide es un asteroide pequeñito. El meteoro es cuando ya hay luz emitida porque ya está entrando en la atmósfera. Em, el bólido es algo más brillante, ¿verdad? Y el superbólido es cuando ya es demasiado brillante. Y se le llama meteorito cuando ya entra a la Tierra, ¿verdad? Cuando ya pasó por la atmósfera y cae en el suelo. Entonces, como el meteorito que cayó en Aguasarcas, aquí en Costa Rica, hace unos años, ¿verdad? Entonces se pudo recolectar esa información y ha sido analizada ya en bastantes datos, bastantes artículos. También algo muy interesante en esto es que se asume muchas cosas de los meteoritos y de los asteroides porque es la información base que tenemos en el Big Bang. Entonces salió ese montón de material y muchos de los asteroides que hay poseen la composición primaria de lo que fue en su momento la masa que era el Big Bang, porque no ha sido como transformada como la Tierra, que ha estado, ¿verdad? Que es tan fuerte que se ha ido transformando, sino muchos de los asteroides poseen como una química muy básica y se asume muchas veces que la química de los asteroides es similar a lo que se esperaba en el Big Bang. Entonces, en datos de evolución química se hacen como base, se toman como base eh, químicas elementales de los asteroides para poder compararlo con otras rocas, ¿verdad? Entonces se muestran los meteoros que han caído acá para usarlo como base evolutiva hacia las rocas que hay. Y bueno, por el momento creo que tampoco se hizo tan extenso, por lo menos. Hay mucho más que podría hablar y seguir compartiendo, pero ya es muy tarde, entonces eso es por el momento. No sé si tienen dudas y si no, nos vemos el domingo. Bueno, de mi parte no. Así está súper bien. Creo que el domingo. Perfecto. Sí, igual. Igual.